El domingo fui a comer con mis hermanas y mi papá a casa de mi hermana Claudia. Estábamos comiendo un ceviche riquísimo y ahí nos platica, leí un libro tan interesante, el libro Un laberinto y una decisión, la historia de Janet Molina Caire. Y nos empieza a platicar todo, ahí nos tenía todos bien entrados. Curiosamente yo platico de esto con una amiga y me dice, ay, pues fíjate que salió así la relación, conseguimos el teléfono de Janet y aquí está con nosotros en este día, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Janet, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Usted escribió el libro? Yo, ayudada por Ignacio Lagarda, Ignacio Lagarda, porque sí. nunca había escrito un libro. Sí. Claro. Janet, ¿cómo empezó todo? A ver, vámonos a qué año, cómo estabas, qué pasaba por tu vida, qué empezaste a sentir. Yo tenía 29 años, acababa de tener a mi segunda niña, bueno, tenía un niño, mi segundo hijo que era niña, y fíjate, curiosamente, antes de empezar esto, me acuerdo también que cuando nació la niña le dije a mi esposo, mírale, tenemos la familia de anuncio. Sí. ¿Cómo de anuncio? Me dice, pues así, el papá, la mamá, el niño y la niña, ¿no? Sí, sí, la parejita, como dicen. Y decía, wow, ¿no? Todo perfecto, todo Sí. maravilloso. Y la verdad es que yo no sabía que estaba por venir, ¿no? Y de ahí empecé como a sentir una debilidad, me costaba levantarme de una silla y todo el mundo me decía, pues es que fue desgaste por el calcio del embarazo. El parto. Pues es que, ya sabes, ya Sí. sí me ¿Cuánto tiempo fui tenía tu hijo yendo. cuando empezó a sentir todo esto? La niña La niña. estaba recién nacida Ok. y el niño tenía 3 años. Híjole, y luego aparte de estar recién parida y tener un niño de 3, no es cosa Entonces, fácil. no, imagínate, es lo que te digo. Ni antes ni ahora. La verdad es que yo decía, Dios mío, con 2 criaturas Sí. a las cuales había que atender de todo a todo todavía. Y fui avanzando, hubo doctores que me decían una cosa, me decían otro diagnóstico, pero yo seguía notando despacito, pero cada vez peor. Cada Mermabas vez peor. Luego me enfadaba, dejaba de ir con los doctores, hasta que empezó a aparecer el dolor. Híjole. Entonces, pues ya no me empezó ¿Dolor a dónde? dar miedo. ¿Dolor Dolor era como un dolor general. Un dolor general, como les decía, como si toda yo fuera un moretón. Híjole. Ya sabes, como si me estuvieran oprimiendo. No un dolor de gritar, Cintia, pero, híjole, les digo, vivir con dolor, No, es de veras, horrible. Y vio eso. muchos especialistas. Muchos especialistas. Me tardé de que yo inicié a que me dieran un diagnóstico, fueron 10 años. Híjole. 10 años. 10 años. Y había momentos, Janet, en esos 10 años que decías, ahí estuvo. Qué difícil decir, ahí No, estuvo cuando se siente mal uno, ¿no? muchos, Cintia, muchos que lloré, grité, quería respuestas, porque yo creo que más que vivir con la discapacidad o empezar a utilizar bastón, luego andadera, luego ya de plano una silla de ruedas porque no podía ni levantar los brazos. Ay, qué fuerte. La verdad es que lo más difícil fue eso, es incertidumbre. Yo, de verdad, no sé cómo no me volví loca. Soy una mujer creyente y yo creo que eso fue lo que me mantuvo, lo que me sostuvo esos 10 años, porque es muy fácil cuando te dicen, pues tienes un tumor en la cabeza y dices, ok, voy con el Vas sobre eso, especialista, pero que no te investigo, hallaban, pero cuando pues. no, y que empiezan a decirte, pues, que psicológico. Sí, no falta quien hubo diga, un ¿no? doctor que me dijo, me acuerdo muy bien que me dijo, yo creo que es el sobrepeso del embarazo, y entonces yo le decía, a ver, por Dios, hay gente que pesa 150 kilos y camina, Sí, ¿no? y no tiene. Entonces, no tiene ese dolor. y fue ese, por eso el libro, el título es Un laberinto, porque así me sentía, en un laberinto, y cada camino o cada ida con cada especialista, pues era un camino. ¿Y qué decía tu esposo? ¿Qué decía tu mamá? Si tienes, ¿qué decía tu familia? Porque siempre cuando le pasa algo a alguien, pues se involucran todos. Sí, y es un trastorno y para qué bueno todos. que lo mencionas, porque yo creo que eso fue también lo que a mí esos motores, mi esposo, esos 2 niños, mi familia, porque aparte tú como mujer, pues la casa, ya sabes, depende de uno, ¿no? Y uno siente que falla como mamá, que falla como Sí, esposa. ¿Qué tan fuerte lo que Ajá. tenemos, Janet? Que yo me digo, no me puedo enfermar. Ajá, Yo, ajá. yo vivo así, no Sí, puedo enfermar. todos se pueden enfermar menos tú, ¿no? Sí.
O sea, qué Entonces, fuerte. yo sentía que si yo me caía, se caían detrás de mí todos, ¿no? Entonces, tenía que enfrentar esa fortaleza ante ellos. Y como me decía un doctor, oye, me dice, hay que patentar, pero a tu marido, me dijo, porque ahora muchos las abandonan hasta por un catarro, ¿no? O le sacan la vuelta a un paquetón. paquetón, porque era un hay que- paquetón, Sí, realmente era un paquetón, digo, al principio no tanto, pero en la medida que yo fui perdiendo toda movilidad, pues era un paquetón. Y la verdad es que él tenía que estar ahí, los niños también, la verdad es que se portaron increíble, con una madurez que me sorprendían. Te platico así rápido, la niña cuando tenía 8 años, me acuerdo que una vez le dije, ¿me traes por favor un vaso con hielo y refresco? Y me dice, ¿tú puedes ir por él, mamá? Y luego yo volteé y le dije, te lo estoy pidiendo. Y lo me dice, a ver, mamá, los que no tienen piernas no pueden ir por él, pero tú sí tienes, te vas a tardar. Me dijo, pero puedes ir así. Una niña ¿no? Y dices tú, wow. Entonces, hasta ellos me enseñaban y yo creo que... Fue por él. Fui por él. Yo creo que la dinámica era esa, ¿no? Yo creo que todos en el papel de apoyar, pero si me preguntas a mí, yo creo que la clave fue que aprendí a no tenerme lástima, aprendí a aceptar la situación que tenía, porque no la podía cambiar. Y por eso, vuelvo al libro, se llama Un laberinto y una decisión. ¿Lloraste? Muchos días, mucho. ¿Tu papá y tu mamá cómo estaban? Fíjate que mi mamá pues era más fuerte, mi papá hasta se volteaba, yo cada vez que ahorita te voy a decir cómo terminé parándome, ya los años más difíciles. Mi papá murió ya para mí fue una catarsis escribir ese libro, y él me dijo, el día que te cures, me decía, porque yo sé que te vas a curar, te voy a regalar un viaje a Las Vegas, tú, tu mamá y yo solos. Porque yo vengo de una familia de 6, entonces yo siempre le reclamaba que mis hermanos me habían quitado tiempo, ¿no? Yo también vengo de una familia de 6. Y Dios, mi papá murió de cáncer y nos concedió ese viaje, fue su último viaje. Wow. Y cuando él volvió a verme caminar por segunda vez, mira, me dijo, ya me puedo morir, ¿no? Oh. Y le decía yo, no te pongas porque van a echar la culpa a mí. Sí. Pero Dios nos concedió hasta ese milagro, que sí. Él me dejara otra vez caminando y recuperada, ¿no? Janet, ¿y trabajabas tú cuando sí. te pasa? ¿Dónde estabas? Cuando ya empecé, peor que necesitábamos, porque cuando entra una discapacidad a tu vida, Cintia, pues el dinero sale por la ventana y en cantidades que tú quieras, ¿no? ¿Tenías seguro de gastos médicos? Tenía seguro, el problema es que como estuve 10 años sin diagnóstico, pues ningún doctor se atrevía a poner en el papel un diagnóstico. Híjole. Entonces sí fue bien complicado, pues por eso, por la falta de diagnóstico en muchos sentidos. Y fue complicado todo, y en lo económico también debe haber sido. Sí, no, obviamente. Y le decía, pues por eso decidí trabajar, ¿no? Dije, ok, me voy a incluir. Obvio, todo el mundo me decía que estaba loca, que cómo, que no iba a poder. Y dije, fui al Consejo de Discapacidad Estatal a dejar mi currículum en la bolsa de trabajo, que orgullosamente años después fui la vocal y titular de ese consejo, ya recuperada. Entonces, ahí fui a varias entrevistas y luego me dieron trabajo ahí. Entonces, de ahí, y la verdad fue, yo creo que el motor, el levantarme todos los días, porque yo después del consejo me fui al Consejo Municipal de Discapacidad, trabajé ahí 3 años utilizando la silla de ruedas, hoy estoy ahí otra vez, ya regresé ahora caminando. Sí. Entonces, levantarme todos los días porque veía a muchas personas que vivían una situación parecida o mucho peor, o que no tenían ese apoyo familiar que yo tuve, sí. O que estaban solas o con más problemas económicos, y yo abrí el ojo y aún a pesar del dolor, la verdad es que todas esas personas fueron un motor y decía, me tengo que levantar, tengo que llegar a trabajar, ¿no? Y la verdad sí fue muy importante, fue de las mejores decisiones que tomé, yo creo. Salir a trabajar. O sea, yo decidí no quedarme en ese sillón, ¿sabes? Llorando, sí. Sino dije, no sabía si me iba a morir, si esa es la verdad, ¿no? Porque nadie sabía qué era lo que tenía, pero sí dije, hasta el último día o mientras yo pueda, mis hijos verán que yo me levanto, me cambio, me baño y salgo, ¿no? No me quedo ahí. Regresémonos un poquito al laberinto y platíquenos cómo fue
el encontrar la salida, cómo llegó, cómo, pues, en su 10º año, en el 10 En el año, 10º año, que estaba porque muy esto grave, duró ¿no? 12, en el 10º año, Y antes de que vayas con eso, porque ya nos venimos más para acá, además de llorar, que yo me imagino que lo debiste haber hecho mucho, ¿no rezongaste, no dijiste por qué? Porque siempre decimos claro, por qué, no, claro, Cintia, claro, ¿por qué? Decía, ¿por qué me mandas 2 hijos si no los puedo atender? Mucho me pregunté por qué a mí, mucho, porque creemos que a nosotros no nos va a pasar, Exacto. la verdad, y somos tan vulnerables que ya hoy te puedo decir con todo lo vivido y te lo digo de corazón y viéndote a los ojos, volvería a vivir cada día sentada en esa silla, ese dolor para hacer o sentir lo que siento hoy. Sí. La verdad. O sea, cuando tú le encuentras un sentido a lo que te está pasando, es como si se te abriera esa luz o ese camino. Sí. Porque pues no somos merecedores de nada y no tiene por qué no pasarnos muchas cosas, ¿no? Sí. Pero la diferencia, si me preguntas, fue esa decisión y ese poder de decidir cómo enfrentamos cualquier problema que tengamos, chico, grande, decidimos hasta andar de buenas o de malas, ese poder lo tenemos nosotros, si se nos olvida. Sí. Se nos olvida que todos los días decidimos. Y yo doy gracias a Dios que me dio esa voluntad de decidir, llevar con esa actitud lo que en ese momento estaba viviendo, ¿no? Pero por supuesto que lo cuestioné, no una, muchas veces, sí, muchas veces. Bueno, y Daniel preguntaba qué pasó ya al llegar al cuando tenía ya los 10 años, que me dieron, que por fin llegó el diagnóstico era osteomalacia oncogénica, causada, osteomalacia oncogénica. Es causada. Y no muy común, ¿no? No, es una enfermedad muy rara. Inclusive la doctora me dijo, te tengo una buena noticia y una mala. Me dijo, es osteomalacia oncogénica causada por un tumor benigno. Una vez encontrado el tumor, me dijo, se retira y tu cuerpo empieza, porque todo mi esqueleto estaba craquelado. Entonces, pues imagínate, el dolor de huesos es horrible, ¿no? ¿Esa doctora era una oncóloga? Esa doctora no, era una... Ay, se me fue. Ay. ¿Genetista? No, era en la clínica Mayo en Phoenix. Oh. Los de las glándulas se me fue. Ay, ahorita me voy a acordar. O nos va a decir algo. Entonces me dice, pero te tengo una mala noticia. Y yo, ¿cuál es la mala noticia? Pues la mala noticia, me dice, es que son tumores muy complicados de encontrar, me dijo, porque son tan chiquitos como un frijol. Y pues obviamente nunca te había... Endocrinólogo. Ella era una endocrinóloga. Y antes aquí había sido con endocrinólogo. Sí. Y la verdad, fíjate, así como vi doctores que desde que llegué y les veía la cara así de, no, este caso es muy complicado, adiós. Vi doctores que estudiaron, gracias a Dios tengo un doctor ortopedista que es compadre, y él, la verdad, era como su, ya sabes, su preocupación, su meta. Su reto. Entonces, sí, la verdad es que fue un apoyo muy, muy importante. Y entonces me dice, hay que encontrar ese tumor y hay que hacer estudios. Pero ya el tiempo, yo ya lo traía un poquito en contra porque me hacían rayos X y casi ni aparecían los huesos, era así, ya se me estaban desintegrando, ¿no? Y ya es hasta peligroso. Entonces me empecé, todavía pasaron 2 años y no encontramos el tumor. O sea, entraba, salía, estudios, PET scan, tomografías, diferente tipo de contrastes, más el costo de cada estudio, ¿no? Hasta que, pues lo encontré, pero lo encontré yo. ¿Y cómo lo encontraste? Pues ahí, en un momento de enojo, porque no aparecía, pues la verdad es que el Espíritu Santo me iluminó, me cayó la boca y me lo mostró, lo tenía en la boca aquí. Los casos que yo veía eran casos así muy raros, donde el tumor estaba en una parte del pie, en una parte del brazo, podía ser en cualquier lado. Entonces, porque yo sentí en ese momento, cuando yo lo vi dije, esto es. No sé decirte porque nunca he vuelto a experimentar eso. Como le digo a los doctores, a mí me vale lo que ustedes digan. O sea, en realidad fue el momento que Dios dijo, ya, estás lista para que te cure. Entonces fui con un dentista aquí, un maxilofacial, le platiqué y todo y me decía, pues
yo no sé de qué enfermedad me estás hablando, pero pues hay que quitarte ese tumor. ¿Y cómo sabías que lo tenías ahí tú? Porque yo sentía una bolita, Ah. pero nunca se pintaba y todo el mundo me decía que no era. ¿Cuántas cosas dentales han acabado o han sido? Digo que precisamente no era dental, porque ese tumor puede estar en cualquier parte, ok. del cuerpo en esta enfermedad, ¿no? Precisamente. Y me lo quitó, me operó un mayo, me operó el doctor y lo mandé a analizar, me hablaron de patología y me dijeron, no es, Janet, no es lo que tú estás buscando. Colgué y dije, sí es, me vale lo que diga todo el mundo. Yo lo sentía, no sé cómo explicarlo, pero yo estaba segurísima, o sea, lo firmaba. Y empecé. ¿Y qué era, se supone, lo que tenías que estar buscando, Janet? Un tumor. Un tumor. Una bolita. Una bolita. ¿Cómo era? ¿Lo tuvo? Porque si lo estudiaron, Pues lo tuvo, una ¿no? bolita, pues así como de carnita, no sé. Sí. ¿Y la sentía usted en sus encías? Ajá, yo sentía la bolita. Ujú. Y supongo la endocrinóloga le dijo, debe ser algo así. Así No, que me usted decían, tuviera si es eso, se va a pintar en los estudios, porque los estudios ¿Y eran... no? ¿En los No, estudios en no pintaron? ninguno. Ay, Dios. En ninguno. Pues Pero es que se lo ya. quitaron y mejoró. Entonces me lo quitaron un mayo, en no sé decirte, a los 2, 3 meses, empecé como a pedir la pastilla del dolor con más horas, Ok. lo que nunca. Pero de esas veces que tú no quieres ni decir, no le quería yo decir a nadie que sentía un poquito de mejoría, porque ya sabes, sentía que se me iba a salar. Entonces, y así, y empecé, ya mi marido de que, ay, te paraste un poquito más rápido, te moviste un poquito más rápido, porque por ejemplo yo de mi cama a ir al baño, yo no quería a veces usar la silla de ruedas y le decía, me voy a ir en la andadera, y una vez una amiga me tomó tiempo, hice media hora, y no vivo en una mansión, ¿no? O sea, es un cuarto normal Sí. como este. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Hace Cuando ya lo detectaron y empezó su mejoría. este mayo va a ser 13 años Ok. de la operación. Sí. Entonces empecé así, para diciembre de ese mismo año que me quitaron el tumor, me levanté de la silla Hijo. y agarré la andadera. Y luego, no sé, por decirte, febrero, marzo, dejé la andadera y tomé el bastón. Era como si me hubiera regresado en el tiempo de cómo empecé, Sí. ¿no? Así poco a Y poco. ya al año de que me habían retirado el tumor, aventé el bastón. Y esos huesos que ustedes en sus estudios veía que se iba deshaciendo, ¿cómo fue el proceso para que se fueran regenerando? Solo se regeneró. Solitos. Solo, obvio, con secuelas, ¿no? Yo me encogí como si hubiera tenido una osteoporosis Ok. galopante, por decirlo así, o muy grave. Entonces me compacté, así dice el doctor, esa es la palabra. Tengo esta clavícula más caída que esta, tengo las caderas caídas, hay ciertos movimientos que no puedo hacer, pero con que se me haya quitado el dolor. Ya, así es. Lo demás, ya. Janet, además de llorar, además de enojarte, ¿qué pasó en tu casa? Porque pues estabas, ahora sí que recién parida y se te juntó a ti todo hasta, ay no, y tu esposo, ¿no tuviste crisis en ese momento? Fíjate que yo creo que tuve más crisis con mi mamá que con De veras, sí. que con mi esposo. La verdad es que siempre fueron muy pacientes, íbamos viviendo como el día a día, yo creo que tratando de resolver lo que se nos iba presentando no sé cómo decirte. ¿Alguna vez no les dijiste, híjole, qué chinga les estoy parando? Porque ya sé que Ah, te sentías mal, claro. pero uno piensa así. No, y luego yo soy mal hablada, ni modo, ¿no? Ay, ya me salió a mí también aquí. Mana. Pero sí, pero ¿sabes qué quería yo, Cintia? Que mis hijos, porque aparte del miedo que tenían, de que su mamá, pues, que no sabían lo que le estaba pasando, traté de no tenerme lástima yo. Entonces, Claro. ellos actuaban así conmigo. Era, no sé, ejemplo, porque eso sí, yo manejaba. Ahora digo, no sé cómo manejé, pero nomás movía la patita así, ¿no? Y llegábamos a la casa y se bajaban, abrían la puerta los dos rápido y lo decían, Zafo, bajarle la silla a mi mamá. Así, por ejemplo, te toca darle de comer a ti. No, ya le di ayer, tú, ya sabes. Y yo no me lo tomaba personal. O sea, ya era como parte. Sí, no estabas tú, pobrecita, yo, mira, la mía de mí. yo creo que la clave fue que aunque la discapacidad era algo muy importante y que cambió la mecánica, no era el centro de mi familia. Sí. Era una parte de. Entonces, Ok. yo a las personas, cuando platico con personas que obviamente han adquirido la discapacidad o así,
eso les digo, no hagan de la discapacidad el centro de la familia, ¿no? Porque Y es sí que a veces se victimiza uno por nada. Y imagínate, tenías y así todo te para tratan, como victimizarte. tú te tratas. Te así trata, así tratan es todos el los mundo, demás. así es. Entonces, sí es un duelo muy duro, no te voy a decir que no, es un duelo tan fuerte como que el de enterrar a alguien. Ejemplo, o sea, yo en ese momento tenía que enterrar a Janet Molina de los 0 a los 29 años. Esa Janeta ya se quedó, yo la enterré. Y eras otra. Y tenía que empezar a aceptar a esta Janet Molina, nueva, con lo que tenía. Y luego aceptar a esta que soy hoy, Sí. con las secuelas y con lo que lo bueno y lo malo y todo, ¿no? Y es los duelos de cuando alguien adquiere o tiene un hijo con discapacidad son duelos fuertísimos y Sí. cada quien los vive Diferentes. en su así tiempo, en su momento, pero sí dándole gracias a Dios por esa familia, por ese soporte, por mi mamá, mis amigas. Sí, Entonces, las amigas me imagino que jugaron un rol importante. no, importantísimo, la verdad es que ahí estuvieron al pie del cañón todas y se reían porque yo les decía, todas las voy a enterrar. Ahora les dije, ¿qué les dije? Y la verdad es que, y fíjate que esas redes que nos cachan, cuando Sí. pasamos algo, nosotros las tejemos diario. Diario, así Diario. Entonces yo creo que hay que tener esa empatía con cualquier persona que se acerca, si podemos ayudar, Sí. porque no sabemos cuándo la flecha se voltea y a nosotros nos va a tocar solicitar esa ayuda, ¿no? Entonces, no quiero ponerle karma porque no es karma, pero yo creo que hay que tejer redes bien fuertes para que cuando nos caigamos, pues Nos cachen. levanten. Oiga, y por ejemplo, acabamos de pasar un proceso, pues todo el mundo, ¿no? La pandemia. La pandemia, ajá. ¿Usted cómo la afrontó ya con todo lo que usted traía Híjole. en cuanto No al tema de tenías miedo. enfermedades? Janet. No, ¿qué te digo? Mira, A ver. me da una risa porque todo el mundo se quejaban. Es que no puedo salir, es que no puedo hacer nada, es que no sé qué. Entonces me decían, ¿y tú no te has alterado, ya sabes? Y les dije, pues como yo estuve mucho tiempo encerrada a fuerzas, ¿no? Postrada a fuerzas. O sea, no, yo estaba feliz, uno porque me sentía bien, porque estaba en mi casa, porque podía hacer cosas que no. Entonces, es lo que te digo, tú decides cómo la vives. Sí. Y yo creo que con la pandemia nos pasó lo mismo. Sí. Cada quien decidió cómo la vivió, si se puso de genio, Sí. si no. Entonces, Si le dio miedo, si ajá, no. y eso no depende de nadie más. Sí, más depende que de nomás de uno. nosotros, Sí, ¿no? porque por lo Entonces, externo oímos te tantas puedo cosas. decir que miedo a que me diera, me dio. Se le dio. Pero ¿Cómo te fue? yo creo que de las cosas que perdí después de la enfermedad fue el miedo. Ok. Así con cara de, pues mira, Dios mío, si ya me aventaste esto. Aunque ahorita que platica de eso, pues también cada quien afrontamos el tema de la pandemia, también algunos desde cierto privilegio. Por ejemplo, en mi caso yo tenía un trabajo que me permitía hacerlo desde mi casa. Ajá, y hay ajá. gente que tenía No, que ir a la hay fábrica gente- y si no, no Ujú, ganaba, o gente que ajá. fue despedida. Yo digo... Ya hay gente que perdió un familiar Así por es. No, COVID o a hubo un historias amigo. de todo. Muy trágicas. Janet, ¿crees que te ayudó, te escucho tu sentido del humor, pues por lo que estamos platicando aquí, muy, muy buen sentido del humor? Sí. ¿Crees que eso te ayudó? Sí, definitivamente. De veras, Dios me regaló un sentido del humor que se lo agradezco. Y yo creo que cuando uno pasa esas situaciones difíciles, hay que hacer uso de eso que Él nos regaló. Claro. A cada quien su personalidad o su forma de ser para sacarlo y salir adelante. Había un director que cuando trabajaba en la Secretaría de Salud me decía, ¿y por qué usted siempre anda tan feliz? Le dije, porque yo hace muchos años decidí andar feliz, le dije. Sí, es una Y decisión. él me dice, ay, pero es que hay muchos problemas aquí. Ah, sí, pero no son míos. No. Y los resolveremos poco a poco y paso a paso. Pero es una decisión. Y yo creo que la diferencia es eso entre un ser humano y otro. Inclusive hasta lo manejo con mi hija, que hay mañanas que se levanta y le digo, buenos días. Y me dice, "Ay". Entonces volteo y le dije, decidiste andar de mal humor ahora. Y ahí no empieces. No, ok, bueno. Si Sí. tú decidiste, yo decidí que no, ¿no? Porque es una decisión. Ajá. Entonces vamos decidiendo todo a cada momento, cada día.
Muy bien, nos sacó aquí ahorita creo tantito, pero aquí vi un mensaje de Verónica que dijo, ay, aquí está, saludos a mi queridísima licenciada Janet, excelente ser humano, excelente jefa, abrazo, Lick, nos dice por acá. Gracias a Pupi igual, Salas, wow, la invitada, todo mi reconocimiento para Janet. Gracias a Marta Olivarría, también por acá, Marta Olivia Dórame, perdón. Gracias a Claudia, la que leyó el libro, mi hermana. Dice, felicidades para Janet, mujer valiente, de fortaleza y fe. En su etapa de discapacidad no dudó en ir a tocar la puerta y pedir un trabajo, un gran testimonio de que sí se puede. No, es que nos dejas un súper testimonio, de repente nos andamos achicando por nada. Por nada, para no decir más feo, ¿no? Pues un gusto tenerte, gracias. No, ¿Cómo encantada. se llama el libro, Janet? Porque para la gente que lo quiera leer. Un laberinto y una decisión. Un laberinto y una decisión. ¿Dónde lo pueden adquirir? Fíjate, pues ahorita físicamente ya se acabaron. Ah, se agotó. Ya luego les aviso, ¿Hay versión digital? La versión digital, a veces la pueden descargar en la biblioteca de Unilíder. Ah, Ok. ok. Ahí pudieran encontrarlo. Si no, Perfecto. que Claudia te lo pase. Sí, y Claudia ya lo pasó, ¿no? Es que, como les digo, fue en una comida el domingo en casa de una de mis hermanas, hablamos de este tema y pues de ahí nació la idea de invitarte y de platicar, porque siempre nos gusta pues contar buenas historias y que los protagonistas Así estén. es. Gracias a Laura Mejía, muchas felicidades a todos los comaleros a seguir trabajando cada quien desde la frontera para lograr la igualdad. Excelente entrevista, nos dice. Sí, es un testimonio importante, por eso lo quisimos traer hasta Ay, este no, espacio. gracias, y de veras. ¿Y estás ahorita, Janet, trabajando? Ya ahorita estoy trabajando, por segunda ocasión vuelvo a ser vocal en el Consejo Municipal de Discapacidad, hoy sin utilizar silla de ruedas. Sí. Y la verdad es que cuando llego a la oficina, que todavía había 3, 4 personas que estuvieron cuando utilizaba la silla de ruedas, pues fue un gusto. Sí, Me decían, claro. jefa, si no te hubiera visto, no creo que ahora andes entaconada. Entonces yo creo que yo tengo un compromiso primero con la vida, Cintia, claro. de ser voz de las personas con discapacidad, de poder poner ese granito de arena. Digo, nos falta mucho, sí hemos avanzado en el tema, pero donde yo he estado, he sido el decir por qué es importante ser accesibles, cómo cambia la vida de una persona con discapacidad cuando las integramos, cómo cambia cuando la familia la acepta, porque no todas las familias las aceptan. Claro. Entonces, la verdad es que mientras yo pueda ser voz y me lo pidan, ahí estaré y estoy. Entonces, muy, muy contenta de que Dios me haga parte o cómplice de él para ayudar, y inclusive así se lo digo, pues lo que tú quieras, cuando quieras, donde quieras, ¿no? Porque la realidad es que sí siento un compromiso que el día que él me llame, Claro. que diga, oye, valió la pena lo que hice contigo, ¿no? Sí. Porque es más, es doble compromiso, es Sí, doble. así Entonces, pues haciendo eso diario, ¿no? Perfecto. Y disfrutando cada día que él me regala sin dolor, porque el dolor volverá, Ay, porque sí. seremos viejitos y lo que porque sea. todo- y porque no Entonces, sabemos qué haciéndome vamos a bien pasar. consciente de esas cosas que tenemos y que no hacemos, de pararme todos los días y de hoy me pude levantar, hoy no me dolió nada, hoy me pude bañar yo sola, hoy me puedo parar e ir sola. Entonces, esas cosas que Tan nos valiosas. regalan diario y nos las pasamos rezongando por muchas tonterías que no valen la pena. Así es. Nuestro lista de cosas que sí siempre va a ser más grande de las que no. Exacto. Entonces hay que agradecer siempre lo que tenemos, porque no sabemos si mañana lo podemos tener, ¿no? O despertar a lo mejor sin eso. Entonces hay que valorar la vida. Muy bien, gracias a Ricardo del Rincón, interesante testimonio, mucha enseñanza y mucho que aprender. Así es, por eso se los trajimos. Gracias, Janet. No, gracias a todos los comaleros. Y qué gusto, Janet, Que no sea la fíjate, última. Coincidir, ya nos tocará coincidir ahí con la Vero y la Mónica. Así en es. algún agape. Me invitan ahí a un café o algo. Sí, ok, gracias. Gracias.